Oh, me
Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, sí. Le doy la bienvenida a todos ustedes. Estamos llevando a cabo el diplomado de actualización en el rescate, manejo y rehabilitación de fauna silvestre, con el módulo 1, que es métodos de captura en fauna silvestre. Y nos acompaña con la ponencia el médico veterinario zootecnista Mario Rendón. Antes de comenzar con la ponencia, quiero invitarles, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados, si no se les va a tener que eliminar. El participante Luis Ángel, Wilber, Auxiliadora Martínez, todos los participantes que están con su audio prendido, por favor, apagarlo en estos momentos para comenzar con la ponencia. Y nada más que decir, estimados participantes, le voy a dar el pase para el paramédico veterinario Mario Rendón. Muy buenas noches, le doy el pase. Buenas noches con todos. No sé si me confirman, si me escuchan bien, por favor, que por ahí leo unos comentarios que no se estaba apreciando muy bien el audio. ¿Alguien me puede confirmar tal Sí, vez Se, si se se escucha escucha bien? bien, se escucha bien. Ok, muy amable, gracias. Bien, hoy vamos a hablar sobre los métodos de captura en fauna silvestre. Nosotros debemos de tomar en cuenta y considerar que los métodos de captura que se utilizan para diferentes especies a nivel silvestre son con diferentes objetivos o necesidades, ¿no? Nosotros debemos de considerar que cuando realizamos captura de estos animales, bien sea por investigaciones, sea por comprobar o analizar ciertas actividades o qué está sucediendo con una especie eh, muy definida, ¿no? Entonces, ahí nosotros recurrimos a los métodos de captura de estos animales, sea por cualquier cosa que nosotros vayamos a realizar, ¿no? Entonces, para nosotros poder empezar con esto, en fauna silvestre o salvaje, debemos de considerar y tomar en cuenta varios conceptos, ¿no? Los cuales a nosotros nos van a poder ayudar a definir si estamos contra una fauna silvestre o salvaje o contra qué, ¿no? Entonces, la fauna se divide en dos tipos de acuerdo al origen geográfico, de donde provienen las especies que habitan un ecosistema o biotipos. También podemos decir que es el conjunto de especies animales que viven y se reproducen libremente en su hábitat sin influencia o el control directo del ser humano. Por tradición y acuerdo entre investigadores, el término hace referencia a los vertebrados terrestres. Nosotros podemos decir que la fauna silvestre o salvaje es aquella que vive y no ha sido domesticada. Es todo aquel animal que se encuentra libre, ¿no? En su hábitat, no se encuentra en zoológicos, no se encuentra encerrada, no se encuentra en laboratorios, se encuentra de manera libre expresando totalmente su comportamiento, ¿no? Fauna en proceso de domesticación. Está integrada por aquellos animales silvestres, sean autóctonos, exóticos o importados, criados o técnicamente bajo el dominio del hombre en sus criaderos, bajo condiciones de cautiverio o semi-cautiverio, que a través de las generaciones van perdiendo su carácter de salvajes para convertirse en domésticos, ser explotados con iguales fines en estos últimos, ¿no? Ya aquí ya nosotros
hablamos o nos dirigimos directamente a toda especie que ha sido capturada, no para temas investigativos, ha sido capturada para temas de diversión, en este caso zoológicos, no animales que han dejado su vida salvaje por ser domesticados. Más sin embargo, nosotros no podemos eh, confiar en que es un animal domesticado porque igual ellos poseen aún su instinto salvaje, ¿no? Que en cualquier momento eso detona y es un animal que podrá expresar nuevamente su comportamiento natural, ¿no? ¿Cuál es, cuál es una de las negatividades de manejar este tipo de animales domésticos que han sido salvajes y domesticados? Muchas veces es que no se puedan aparear entre ellos, que no haya esa correlación entre animales de diferentes sexos, ¿no? Porque debemos nosotros entender que en su vida salvaje viene la selección, viene el tema de la sobrevivencia del más apto, viene el tema de la selección de un individuo que cumple con características únicas, el cual va pues a dominar. Conocemos o hay que conocer diferentes tipos de términos, ¿no? Entonces, hábitat es un espacio biofísico o es un ecosistema ocupado por cada especie en el cual se distribuye y perpetúan sus poblaciones. En un solo hábitat pueden existir varias especies, ¿no? Viviendo de ellos mismos, compartiendo el mismo espacio, pero no mezclándose, ¿no? Un nicho ecológico son condiciones necesarias para que cada especie ocupe su hábitat. Conversábamos en su momento con alguien y es como decir, está la casa, ¿no? En la casa vive toda una familia y cada hijo tiene su nicho ecológico que podría decir que es su cuarto. Entonces, acá sucede y funciona de la misma manera. El hábitat es uno solo, pero cada especie ocupa su lugar, su espacio. Vertebrados son los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Estudio de fauna silvestre es la aplicación de principios ecológicos mediante técnicas de captura, identificación y manejo para regular poblaciones de especies, sea esto por incremento, por disminución, por control de plagas o depredadores y conservación, ¿no? Las capturas que se realizan normalmente tienen un objetivo, tienen una finalidad. Captura es sujeción o contención física o química de animales mediante equipo especializado o sustancia para análisis, manejo, traslado u otros fines, ¿no? Identificación es conocer taxonómicamente a qué especie pertenece un animal para su manejo adecuado, precauciones, fines de conservación, etc. Nosotros normalmente cuando se realiza la captura de animales, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Bien es para poblar otros sectores, bien para controlar un X sector, ¿verdad? Para monitorear alguna especie que se encuentren en peligro de extinción o para conocer cuáles son eh, ¿cómo sería la palabra? Para conocer su actividad, ¿no? Nosotros a lo largo de los años hemos podido monitorear las aves migratorias, hacia dónde vuela, cuáles son su alimento, cuál es su comportamiento, etcétera, 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 ¿no? El manejo es la ciencia y el arte de monitorear el número de animales y hacer los ajustes de sus poblaciones y hábitat para mantenerlos en niveles saludables por un periodo de largo tiempo. No, aquí ya nosotros, sí es muy cierto, en alguna ocasión también se decía de que la mano del hombre no puede interferir en un hábitat, porque el hábitat se debe de desarrollar y se debe de manejar
como en base al tiempo, ¿no? En base a las mismas condiciones atmosféricas, ¿no? En donde el hábitat o los nichos ecológicos bien se conservan o se destruyen, pero eh, por medio ambiente, ¿no? Nosotros como la mano del hombre, eh, hoy en día sí trata de ayudar en algo, ¿no? Pero porque nos vemos, nos sentimos, mejor dicho, culpables, por lo que el hombre es aquella especie que contamina y destruye. Entonces, de una u otra manera, tratamos nosotros de poder eh, solventar, ajustar, acomodar, arreglar lo que en algún momento se destruyó. Bien, cuando hablamos de captura, la captura de especies silvestres ha evolucionado mucho en los últimos años, siendo una práctica muy extendida en la actualidad. Entre los objetivos de la captura está la necesidad de conocer las especies presentes en una área específica, los estudios que requieren el marcaje de animales para su seguimiento y el traslado de animales para repoblar determinadas zonas, que era lo que le había mencionado, ¿no? Esto de repoblar o trasladar ha sido también, hoy en día se lo ha podido perfeccionar. ¿Por qué perfeccionar? Porque en algún momento se trajo animales para que pueblen una X zona y en algún momento ocasionó inconvenientes, problemas. En su momento cuenta la historia que a nivel de avicultura, a nivel de producción de pollos, se introdujo un escarabajo pelotero, un escarabajo de excremento, con la finalidad de que ellos ayuden a desintegrar las heces del pollo, ¿no? El escarabajo trabajó muy bien, pero con ello el escarabajo trajo enfermedades a los pollos, un boro y otras cosas más, que se volvió después de eso una plaga, ¿no? Y trajo consecuencias a nivel de enfermedades. Entonces, la necesidad hoy en día, antes de poder trasladar un animal a otro hábitat para poblarla, lo que se hace es un análisis previo a eso, ¿no? ¿Cuáles serían los pros, cuáles serían los contras de incluir a una especie nueva en un hábitat? ¿No? ¿Cuáles serían los animales que podrían sufrir? ¿No? En algún momento hubieron piscinas de una especie de pescado llamado tilapia, las cuales en alguna inundación se desbordaron esas piscinas, las tilapias fueron a los ríos y alteró el ecosistema a nivel de río. Alteró la presencia de peces propios, autóctonos del río, ¿no? Eh, Bocachicos, damas, no sé con qué nombre lo puedan conocer ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que la tilapia tiene cierto efecto o tiene cierta costumbre depredadora, lo cual ocasionó que disminuyera la población de peces autóctonos de cada zona, ¿no? Entonces, se hace ese tipo de análisis para saber si afecta o no afecta. Nosotros cuando realizamos la captura o vamos a iniciar una captura, los mamíferos se dividen en tres grupos: micromamíferos, mamíferos medianos y mamíferos grandes. Cada uno de estos mamíferos o cada tamaño tiene su presentación de jaulas, ¿no? Jaulas que van a ayudar a la captura de aquellos animales. Ahí vemos una trampa Sherman, vemos una trampa Sherman sin protección y otras protegidas contra la lluvia, para poder nosotros hacer capturas de micromamíferos, animales vivos, ¿no? Este es el grupo de los micromamíferos
¿no? Animales muy pequeños y tal vez hay animales mucho más pequeños que aquellos que se necesita pues capturar. Te voy a contestar esa pregunta. Mira, sí, nosotros debemos de hacer un análisis antes del traslado para ver si efectivamente, si el animal se va a adaptar a esa zona donde los vamos a llevar. Acuérdate que cada especie tiene su propia idiosincrasia, cada especie necesita cierto tipo de alimentación, ¿no? Entonces debemos de ver si que hacia donde lo vamos a llevar cumple con las condiciones o las exigencias del animal, ¿no? Ver si al introducir ese animal a una determinada zona no vaya a causar ningún perjuicio al resto de animales, como acabo de poner el ejemplo, el tema de las tilapias que se escaparon y causaron problemas al resto de especies. Entonces hay que hacer ese tipo de análisis, Dalma, ¿no? Aquí tenemos los mamíferos medianos, ya vemos trampas Tomahawk instaladas con cebo, ¿no? Estos ya son animales mucho más grandes o medianos. Vemos aquí en la fotografía el zorro, monos, ¿no? Animales que son de mayor tamaño y que vayan a entrar dentro de esas áreas, ¿no? A ver, vamos con Claudia. Dice, pero si una especie de la zona que está traslocando por un impacto que sufrirá su hogar, ¿qué consistiría el análisis? Bien, es que mira, lo que pasa es que recordemos que cuando tú introduces un animal a una zona determinada, recordemos que hay un eslabón de alimentación, ¿no? Entonces, todo funciona, yo siempre he creído y lo creo, que un hábitat funciona de manera de engranaje. Entonces, cuando tú ingresas a un animal allí, ¿no? Muchas veces los engranajes no funcionan bien o a su vez fluye de manera muy libre, ¿no? Si una especie de la zona está traslocando por su impacto, ¿qué sufrirá su hogar? Recordemos de que hay que ver el tema de una adaptabilidad también, ¿no? Entonces, ese análisis de ahí ya queda pues para hacerlo de manera mucho más profunda. O sea, ya son cosas que a uno, como les digo, cuando uno lleva un animal a otro sitio, se analiza no solo los animales con los que va a estar a su alrededor, se analiza vegetación, se analiza costumbres del animal. Se trata de investigar un poco más allá para evitar eso de ahí, que trasloque el tema del cambio de su hogar. Mamíferos grandes, esto de aquí ya son trampas mucho más especializadas, con trampas de mayor impacto, las cuales podemos capturar este tipo de animales, bien sea para su reubicación, etc. En mi país, en algún momento, se creía que habían muerte de animales en la sierra, no me recuerdo si eran de llamas, y se creía que era un felino de gran tamaño quien estaba ocasionando este tipo de inconvenientes. Entonces, las personas en las comunas se comenzaron a mover y a colocar trampas con la finalidad de poder capturar a dicho animal. Bien, podríamos dejar tal vez las preguntas al final, podríamos contestárselas al final de la charla. Muy amable. No, entonces, la idea de colocar trampas de mayor tamaño, no porque se presumía que era un felino quien estaba causando problemas.
Nosotros cuando realizamos una captura debemos de considerar las afectaciones por capturas y lesiones que nosotros podamos ocasionar al animal, ¿no? Recordemos que el animal va a estar metido en una jaula, va a estar bastante inquieto, se va a mover, se va a golpear, ¿no? Nosotros en el menor de los casos podemos manipular o agarrar a dicho animal, entonces podríamos ocasionar inconvenientes de lastimar algún miembro, ¿no? En el caso de aves, las alas, ¿sí? Entonces, los mamíferos silvestres suelen experimentar ciertos niveles de estrés en la captura, independientemente de la técnica empleada. Para aquellos métodos que implican la persecución del animal objetivo, el personal debe estar consciente del potencial de afectaciones musculares que el individuo debido al esfuerzo, ¿no? Era lo que le indicaba. Si nosotros cogemos y colocamos una trampa y tal vez eh, agarramos un tigrillo, en el momento que nosotros nos acercamos a la jaula, ya el animal ha pasado por ese estrés, se ha golpeado, se ha lastimado. Va a ver a las personas que lo van a ir a recoger y va a ser una situación agresiva, ¿no? Donde se podrá lastimar mucho más. El tipo de planes de manejo, pues nosotros tenemos un plan de manejo pasivo, que es de preservar. Tenemos un manejo activo, que es cambiar la situación actual mediante intervención directa con el objetivo de, bien, la captura la hacemos por recuperar o aumentar, aprovechar y estabilizar o controlar y reducir, ¿no? Ahí justamente vemos en las fotografías unos capibaras, ¿no? Que era lo que comentaba la compañera, ¿no? De seguro la cantidad o la población de aquellos animales, ¿no? En el momento de que se hicieron todas estas capturas, bien fue para reducir y para estabilizar el entorno, ¿no? De recuperar, ¿por qué recuperamos? Es un tratamiento de población de tamaños pequeños, ¿sí? Perdón. Recuperar es para hacer tratamientos de poblaciones de tamaño pequeño o de censo para aumentar la densidad, ¿sí? Población que se encuentra en un número tan bajo que puede estar en vías de extinción y por ello hay que realizar programas de protección y población de su hábitat. Aprovechar es explotación de la población para obtener un aprovechamiento sostenido, generalmente que permita obtener algún provecho de tipo comercial, ¿sí? En Estados Unidos normalmente hay periodos de temporadas de caza, ¿no? Donde el gobierno mismo te dice, ¿sabes qué? Estamos en temporada de caza eh, de cocodrilos, ¿no? Entonces ellos salen, capturan los cocodrilos con la finalidad de aprovechar de manera comercial su piel y su carne, ¿no? Controlar tratamiento de una población que mantiene altos niveles de tamaño poblacional, los cuales son inaceptables y deben ser estabilizados o reducidos, ¿sí? En ejemplo, especies plagas. Eh, en algún momento también se liberaron una especie, un cultivo, ¿no? Y resultó que esta especie, no recuerdo, mentiría cuál especie fue, pero resultó que se proliferó de manera tan grande y ya causó bastante problemas, ¿no? Al punto que toca acá también enviar perros y todo para que se casen. Nosotros acá en Ecuador, en las Islas Galápagos, en su momento las embarcaciones que llegaban también llegaban con especies de chivos, que hoy en día en las Islas Galápagos pues son considerados plagas por su manera por su manera de comer, por su manera de cómo se proliferan. Entonces son considerados animales plagas.
Nosotros debemos, cada país tiene su normativa sobre fauna silvestre, ¿no? Hay una normativa sobre fauna silvestre y caza, ¿no? Que cada país saca resoluciones para poder nosotros basarnos en eso y poder ejecutar, ¿no? Microhábitat donde se capturan, pues nosotros debemos considerar las aguas lóticas, ¿sí? Para poder, estas aguas lóticas pueden ser temporales o permanentes. Sí, normalmente estas aguas lóticas, o también la gente, a veces nosotros le decimos un ecosistema lótico, que es el ecosistema de un río, un arroyo, un manantial, en el cual el movimiento del agua es predominantemente sobre una sola dirección, ¿no? Siguiendo el curso que tenga el cuerpo, afectado por factores físicos como pendientes o algún árbol que se cruzó, que se cayó, algún desvío que se hizo por alguna profundidad, entre otros, ¿no? Mientras que las aguas lénticas, que asimismo pueden ser temporales o permanentes, estos son ecosistemas acuáticos en cuerpos de agua cerrados que permanecen en un mismo lugar sin correr, ¿no? Nosotros podemos ver lagunas como ejemplo, ¿no? Que esas lagunas pues se mantienen frescas o con agua debido a muchas veces que hay ojos de agua allí, ¿sí? Que puede ver animales allí muy escasos en ciertos casos, ¿no? Eh, entonces tenemos bordes, orillas de quebradas, suelos desnudos, suelos con vegetación, sobre o entre hojarasca, sobre o bajo roca, bajo entre troncos caídos, etcétera. O sea, nosotros podemos, ahí he mencionado varios microhábitats donde se pueden hacer diferentes tipos de capturas de diferentes tipos de animales, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un hábitat en un tronco con hueco, ahí vas a encontrar murciélagos y para ello eso va a ser un hábitat. En ese mismo tronco con hueco vas a encontrar murciélagos de diferentes especies donde son nichos ecológicos cada uno, ¿sí? Herramientas, cuando hablamos de mamíferos, ¿no? Justamente tuve una pregunta de la compañera que mencionaba y decía que con las afectaciones, porque aquí hay lesiones, ¿cómo podemos nosotros reducir? Tenemos esa lanza, ¿no? O sujetador, que normalmente se trabaja con una cuerda, suele ser de metal, ¿no? Y se los coge del cuello, ¿no? Para evitarse ciertas afectaciones a nivel del resto del músculo, ¿no? Esa es una de las herramientas que normalmente se trabaja muy bien y trabaja muy bien para mamíferos medianos y mamíferos grandes. Podríamos utilizar, sí, anestésicos también o tranquilizantes para poder bajar el grado eh, de estrés, de excitación del animal, ¿no? Y igualmente para la persona que lo va a manipular, poder tener mejor o mayor seguridad de que el animal no lo va a rasguñar, no lo va a morder, etcétera, etcétera. Aquí les voy a poner un pequeño video, espero que todos los puedan escuchar. En este monitoreo, el objetivo pues es primero que todo conocer la diversidad que albergan los diferentes sectores de la mina Las Aguas. En este momento venimos instalando trampas de captura viva para coger pequeños mamíferos. Los pequeños mamíferos pues son el primer eslabón en la cadena alimenticia. Ellos
son los primeros en colonizar las áreas que han sido intervenidas por la minería y que tienen el proceso de rehabilitación. Estos sectores sirven pues para que se irradie a medida que se van restaurando las áreas que han sido intervenidas, los animales se desplazan hacia esas zonas e inicia otra vez la cadena y a restablecerse la biodiversidad a medida que la cobertura vegetal se va desarrollando. Nosotros revisamos las trampas todos los días y las reservamos. A veces en la primera noche caen, otras veces en la segunda o tercera noche. A medida que los animales se van adaptando a las trampas, le van cogiendo confianza y van ingresando, pues van cayendo más. El Ecometer es una nueva tecnología que estamos utilizando como complemento para el trampeo de redes de niebla, en el caso de los murciélagos. El dispositivo permite, a través de una base de datos de murciélagos neotropicales, complementar la parte de trampeo con redes de niebla. Especialmente es para murciélagos insectívoros, los cuales vuelan sobre el dosel y los que se hace difícil la captura. Por medio del sonido nos da la especie de murciélago que está en el lugar. Entonces nosotros lo que hacemos es una verificación teniendo en cuenta la distribución del animal y podemos realizar, si hacemos captura del animal, hacemos una validación con el equipo para mirar si efectivamente es la especie que nos está registrando el equipo. Ese proceso de los monitoreos es conocer qué hay en las áreas biosensoras que pueda llegar a ocupar esas áreas que han sido intervenidas y qué animales llegan primero a esas zonas. ¿Alguien me confirma, por favor, si pudieron escuchar y ver bien el video? Sí, se escuchó y se vio bien. Muy Muy amable, bueno. gracias. Bien, esta de aquí es una ficha. Normalmente las capturas que se hacen, ¿verdad? Las capturas tienen un objetivo, como lo habíamos conversado, bien para repoblar, para controlar, ¿sí? Para fines investigativos como en el caso del video, ¿no? Normalmente hay fichas que se arman, ¿no? Donde uno puede poner y estabilizar o llevar, mejor dicho, un dato, ¿no? Nosotros, yo recuerdo en alguna ocasión capturábamos murciélagos por tema de control, por rabia. Entonces nosotros llevábamos una ficha en la cual tomábamos medida del murciélago, si era hembra, era macho, ¿sí? Como para nosotros llevar un censo de aquella especie. ¿No? Ahí vemos fotografías de capturas de aves donde se realizan pues mediciones, ¿no? Con la finalidad de poder tener datos y en algún momento repetir este tipo de acciones y poder determinar si el ave, si acaso la misma ave a futuro está mucho más pequeña, qué incidió para que el animal esté más pequeña, o a su vez cuando se descubre una especie nueva, ¿no? Y para formar su taxonomía, ¿no? Para poder determinar su peso, su medida de ala, su medida de pata, pico, ¿no? Para poder hacer la diferenciación entre el resto de animales. Los peligros y riesgos en el trabajo, pues esto es un tema bastante a consideración.
ya que nosotros podemos tener peligros biológicos, físicos, químicos, biomecánicos, ¿sí? Descripción, pues básicamente podemos tener a nivel de peligros biológicos, bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿no? En físicos por ruido, impacto intermitente y continuo, químicos, polvos orgánicos e inorgánicos, biomecánicos, pues posturas prolongadas, mantenidas forzadas antigravitacionales. ¿Esto qué se refiere con todo esto? Nosotros tenemos que hacer un análisis, ¿no? Biológico, ¿por qué? Porque no sabemos si donde vamos a capturar un animal eh, podemos eh, coger un animal cuyo, cuyo, cuyo potencial o cuya defensa son mordidas, las cuales la mordida puede contener bacterias, ¿no? Que pueden ser bastante perjudicial, perdón, para las personas que la están recibiendo. No peligro físico, no solo para nosotros, sino también para los animales, muchos ruidos aturden, causando inconvenientes. ¿Sí? Peligros químicos, pues polvos orgánicos, polvos inorgánicos. Muchas veces utilizamos productos que puede causar una toxicidad en el animal. Y si nosotros no tenemos la protección necesaria, pues también podríamos ser parte de esa intoxicación, ¿no? Descripción con los animales silvestres, pues a nivel físico, iluminaciones, vibraciones, temperaturas. A nivel químico, con gases y vapores, movimientos respectivos en los bioquímicos, manipulación manual de cargas. ¿Cuáles son los beneficios de poder nosotros realizar este tipo de capturas? Pues se desarrollan actividades productivas alternativas a la agricultura, ganadería, silvicultura y ayuda a combatir el tráfico y apropiación ilegal de ejemplares. Como yo les había mencionado al inicio de la charla, no recuerdo si fue el año pasado o hace un par de años, hubieron problemas de animales en la sierra, llamas, que habían sido atacadas por un animal, se creía que era un felino, ¿no? Entonces, este tipo de capturas que estaba, que se realizó a través de la UPMA, ¿no? Cada país tiene su propia unidad. Nosotros acá en Ecuador tenemos la UPMA, que es la Unidad de Protección de Medio Ambiente, ¿no? Los cuales, la presencia de ellos han ayudado mucho con el tema de la reubicación de animales. En alguna ocasión, ahora que es invierno, en mi país existen muchas casas de construcciones bastante básicas, de caña guadúa, ¿no? Sobre lugares donde se inunda. Entonces la presencia de agua, de invierno, de lluvia, hace que las serpientes acudan a estos lugares secos. Entonces muchas veces las personas cogían, llamaban a una X institución. La institución llegaba y lo que hacía era agarrar al animal o muchas veces sacrificarlo. No, muchas veces habían colmenas de abejas en una casa determinada y que por algún estímulo externo, pues esos animales, estos insectos se alborotaban. ¿Y qué es lo que hacían? Llamar al cuerpo bombero, el cuerpo bombero llegaba con su manguera a chorro y destrozaba y alborotaba más con el agua de esos animales, ¿no? Entonces, en algún momento se creó esta unidad de protección del medio ambiente, que son policías especializados en aquello, en donde ellos lo que hacen es reubicar especies, en este caso, cuando era el tema de abejas, llegar, se ponían sus trajes, ¿no? Ubicaban a la reina, la capturaban junto con el resto de insectos y era transportada hacia colmenas de productores, ¿no? Ahí se hizo un trabajo bien, bien, bien chévere, como decimos nosotros, porque se logró articular, ¿no?
Y lo que nosotros decíamos aquí, eh, se hizo un control, ¿verdad? Y se aprovechó de esos animales donde se llevó a unas colmenas de productores de abejas y se depositó ahí y fueron reubicados, ¿no? Eso es parte de las capturas de animales silvestres, aunque hablamos de un insecto, ¿no? Cuando era el tema de serpientes, pues de la misma manera llegaba a la unidad de protección del medio ambiente y capturaba a la serpiente y la reubicaba. Nosotros acá en mi país, por mi sector, o cerca de mi provincia, cerca de mi cantón, tenemos una reserva natural que se llama Abras de Mantequilla. Es una reserva natural con muchas especies y este tipo de animales eran reubicados allí, ¿no? Muchas gracias con todos. Espero haber cumplido con sus expectativas. Por favor, si desean hacer preguntas, pues ahora es el momento, ¿no? Gracias con todos. Bien, el tema de las capturas de reptiles, este, estos normalmente son considerados, bueno, son vertebrados, ¿no? Se realiza, ahí tienes que analizar, ¿no? Y normalmente se utilizan trampas pequeñas como la Sherman, la que habíamos mencionado a un inicio, ¿no? Normalmente este tipo de reptiles, dependiendo del tamaño, porque recordemos que hay reptiles pequeños y reptiles grandes, este, eh, hay que saber qué tipo de cebo colocarlas, ¿verdad? Para poder capturar. Normalmente son con trampas Sherman, que los puedes utilizar tranquilamente. ¿Cómo manejan el estrés del animal durante la captura y durante la toma de datos? Bien, mira, normalmente siempre las personas que hacen este tipo de captura utilizan guantes de cuero para evitar rasguños, mordeduras, que no lleguen a lesionarte. No viene el proceso de sujeción, ¿sí? De manipulación del animal. Normalmente se coge al animal, se coloca el brazo a nivel dorsal, ¿no? Sosteniendo la cabeza y colocando el animal debajo de tu axila, no sé si me logro entender. Y ahí se podría realizar medidas, toma de muestra, ¿no? Dependiendo de qué tipo de especie sea, se puede llegar incluso hasta utilizar algún tranquilizante para evitar que en el momento del manipuleo el animal salga lastimado. ¿Sí? Mira, la idea de una captura es evitar lesiones y que el animal salga lastimado, ¿no? Mucho menos, pues, evitar el tema de miopatías de miopatías post captura. La idea es evitar evitar todas esas lesiones, ¿no? Por traumas. En el tema de que cuánto puede vivir un murciélago, bueno, la literatura indica que puede llegar hasta 20, 25 años, dice la literatura. La verdad es que nunca he comprobado esa longevidad de los murciélagos. Bien, hábitat,
Vamos nuevamente a ver los términos. Bien, ahí tenemos, mira, hábitat es un espacio biofísico de ecosistema, como yo había puesto como ejemplo. Yo puse ejemplo como una casa, pero podemos poner nosotros un ejemplo de un tronco hueco, ¿verdad? Adentro existe o viven murciélagos de diferentes especies. Murciélagos hematófagos, murciélagos insectívoros, murciélagos que comen fruta. Ese es el hábitat de ellos. ¿Y el nicho ecológico cuál es? Las condiciones necesarias para que cada especie ocupe su hábitat. ¿Qué quiere decir? El hábitat es el tronco y el nicho ecológico es el espacio que cada murciélago de su especie determinada va a ocupar. O sea, no se mezclan, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo te puedo poner? Tal vez un hábitat, vamos a ver, un hábitat eh, a nivel de fauna silvestre. No, nosotros, eh, ya, vale. A nivel de ganadería, hay ciertos ganaderos que tienen búfalos y tienen bovinos, ¿sí? El hábitat de ellos es toda la ganadería y todos los potreros. Comen, viven ahí mismo, pero cada especie, tanto el ganado como el búfalo no se mezclan, cada uno tiene su propio nicho ecológico, ¿sí? No sé si tal vez ahí me hago entender mejor. En el tema del análisis que se realiza para una translocación, pues, necesidad del ecosistema, ¿no? Necesidad de la misma especie que se va a movilizar, ¿no? Analizar si cumple con las condiciones necesarias para que esa especie que se va a introducir pueda sobrevivir y no estresarse. Analizar si al introducir esa nueva especie no va a perjudicar, perdón, a causar perjuicio al resto de especies. Dice, me refiero al animalito, análisis sanguíneo, comportamental, a ellos se refiere. Sí, exactamente. Normalmente siempre se hace ese tipo de análisis, ¿no? Por investigaciones, por, por saber nuevas necesidades, nuevos descubrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no sé, a ver, Mira, cuando nosotros simplemente lo que hice fue de manera generalizar como fauna silvestre, de manera general, ¿no? Porque sí, al final, los métodos que se utilizan, los tipos de trampa que se utilizan, va a ser muy generalizado en todo, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros, te he hablado de manera general. Si tal vez los ejemplos fueron muy dirigidos, pues mil disculpas, esas no fueron las intenciones, ¿no? La idea es la finalidad es poder tener una idea de qué es lo que nosotros podemos hacer con diferentes especies en el momento de la captura.
Muy amable, Alexis, gracias. Bien, si no tienen más preguntas, pues yo les agradezco mucho por sus participaciones. Espero haber podido responderles a cada una de sus preguntas, haber cumplido con sus expectativas. Ya, el monitoreo post captura, pues como vimos en el video, normalmente nosotros hacemos, cuando capturamos un animalito, se insertan chip de monitoreos, ¿no? En el caso de las aves migratorias, cómo se determinan cuántos kilómetros vuelan, ¿no? Este, entonces, este tipo de monitoreo se hace a través de chip, ¿no? Ya es una tecnología mucho más avanzada, la cual se podría trabajar, te va a dar un sinnúmero de datos, ¿no? Como por ejemplo, tal vez que pueda, si el animalito está sufriendo por algún estrés o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pero vuelvo y te repito, ya ese tipo de monitoreo ya es a nivel de ¿cómo se llama? Ya de cuestiones de sistema. ¿Cree que las trampas Pick Brick Trap System pueden usarse para capibara? O sea, yo te creería que sí, pero debería ser de metal, no tal y cual como se utilizan para las capturas eh, de cerdos salvajes, de jabalí, ¿sí? Porque ese tipo de trampas suelen ser muchas veces de malla. Entonces, en el momento que el capibara quede encerrado, va a tratar de moverse. Sí, se puede enredar en las mallas, arrancarlas, qué sé yo. Entonces, preferible que sean de metal, ¿no? Tal y cual como se utiliza para atrapar los jabalí. Desde mi punto de vista, ¿no? Como hacerlo con mayor seguridad. Bien, entonces si ya no hay más preguntas que hacer, pues yo les agradezco bastante por su participación, ¿no? Eso da mucho que decir cuando existen preguntas, quiere decir que la situación sí estuvo bastante interesante. ¿Qué método de contención física recomienda para grandes mamíferos como pumas o jaguar? Bien, ese es un tema, es una pregunta bastante interesante, porque mira, existen trampas gigantes, trampas grandes, que es preferible trabajar con ese tipo de trampas, ¿no? En alguna ocasión hay también trampas que son las trampas que nosotros vemos por televisión, por películas, trampas de oso que no tienen dientes, ¿no? Pero aunque no tengan dientes, igual causan bastante lesión. Entonces, las trampas grandes, que son jaulas, que normalmente se pone presa ahí adentro, no algo que le llame la atención a este tipo de animales, y que una vez que entra la puerta se cierra, y es mucho mejor, ¿no? Porque son trampas grandes, son trampas que no, que el animal se va a estresar por el ruido de la puerta, pero como es una trampa grande, normalmente se va a poder mantener y no le va a causar mayor daño. Claro está, que en el momento de que ya vaya el técnico, vaya la persona a verificar si efectivamente cayó el animal, nuevamente se va a estresar, se va a golpear y todo, ¿no? Pero método de contención física, jaula. Y de ahí para allá, si lo vas a trasladar, pues utilizar tranquilizantes para poderlo sacar y llevar o hacerle todas las investigaciones que ameriten, pues, ¿no?
Igual no está de más recordarles que para los que hemos hecho este tipo de actividad o para los que van a hacer este tipo de actividad, por favor, siempre cumplir con un plan de vacunación. Nosotros debemos estar al día, colocarnos de manera preventiva, vacuna para la rabia, vacuna para el tétano. Recordemos que andamos en campo, andamos manipulando materiales, que nos podemos cortar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre recordar eso, ¿no? De manera preventiva, aplicación de vacuna para la rabia, aplicación de vacuna antitétano. Bien, entonces, muchas gracias por todo. Este material igual va a ser compartido a cada uno de ustedes. Sí, tengan una muy buena noche, felicidades y éxitos. Muchas gracias, buenas noches.